Te voy a compartir una lectura que habla acerca del trono de la gracia, pero desde una perspectiva totalmente distinta a la tradicional. Y fíjate el título de este paper que estoy escribiendo: El trono de gracia, un sistema unificado en tres muebles. Este documento ofrece un análisis teológico somero que explica cómo los tres muebles del tabernáculo, el altar de bronce, el altar de oro y el propiciatorio, forman un solo sistema y que recoge todo el sentido y propósito del mismo como el trono de la gracia. A lo largo de este estudio se mostrará cómo cada uno de estos elementos, lejos de ser entidades independientes, reflejan diferentes facetas del proceso de expiación. Asimismo, se establecerá la relación con la Trinidad, es decir, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, aunque debería decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, se subrayará la aplicación progresiva de la sangre y se enfatizará el carácter de esta sangre como símbolo de la vida indestructible de Cristo. Finalmente se incorporarán los pasajes de Isaías 6 y Apocalipsis que confirman y amplían esta perspectiva, reforzando la verdad de que Dios siempre ha obrado a favor de su pueblo. Unas palabras preliminares: en el Antiguo Testamento, cuando se describe el tabernáculo, desde el Éxodo 25 al Éxodo 40, se establecen varios muebles y utensilios que a primera vista pueden parecer ceremonialmente desconectados entre sí. Sin embargo, un estudio detenido de las Escrituras revela que estos elementos se hallan unidos por un propósito mayor: facilitar el encuentro del Dios fiel con su pueblo necesitado de purificación y reconciliación. Tres muebles se destacan especialmente en el sistema de expiación, como recibiendo la sangre de la purificación. 1, el altar de bronce, ubicado en el atrio. 2, el altar de oro, situado en el lugar santo. Y 3, el propiciatorio, sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo. A través de diversas porciones de las Escrituras, principalmente Levítico, pero también con referencia en Éxodo y en el Nuevo Testamento, en especial la carta a los Hebreos, descubrimos cómo la sangre era aplicada de manera progresiva en cada uno de estos muebles, representando un proceso continuo de purificación que culmina en la mismísima presencia de Dios. Este viaje, comillas, viaje de la sangre, desde el altar de bronce hasta el propiciatorio, pone de manifiesto que no hay compartimentos estancos en la obra de la redención, sino una unidad en la que el Trino Dios actúa para reconciliar al hombre consigo mismo. El sistema del tabernáculo y su significado en la expiación. El altar de bronce. Ubicación y descripción bíblica. Se encontraba en el atrio del tabernáculo. Éxodo 27, versículos 1 al 8. Era de madera de acacia, recubierto de bronce, con cuernos en sus 4 esquinas. Al costado norte se lleva a cabo la muerte de los animales. Al costado norte del altar se llevaba a cabo la muerte de los animales conforme a las indicaciones de la ley. Esto lo encuentras en Levítico capítulo 1 hasta Levítico capítulo 7. Y en el caso del sacrificio Hatá, luego, particularmente en el caso del sacrificio Hatá, se aplicaba la sangre sobre los cuernos del altar y a la base del mismo.
Esto lo encuentras en Levítico capítulo 4, verso 30. Función en la expiación. El altar de bronce no era el lugar donde se realizaba la muerte del animal, ya que su degollamiento ocurría al costado norte del altar. La sangre, símbolo de la vida, y eso lo puedes leer textualmente en Levítico 17:11. La sangre era aplicada en los cuernos del altar como parte del proceso de purificación del altar, no como una imagen de muerte, sino como la manifestación de la vida que consagra y purifica. El proceso de purificación comienza aquí, pero no se detiene acá. Pero no se detiene en la aplicación de la sangre en el altar de bronce, sino que continúa conforme a los preceptos divinos, extendiéndose al altar de oro, a las cortinas del tabernáculo y finalmente al propiciatorio, donde el sacrificio es verdadera y finalmente presentado ante Dios. Nótese, el sacrificio era presentado finalmente ante Dios en el lugar santísimo. Relación con Cristo, el Hijo. El Nuevo Testamento presenta la obra redentora de Cristo en términos sacerdotales. Hebreos 9:28 indica Hebreos 9:28 indica que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dicho ofrecimiento se refiere a su entrada en el lugar santísimo celestial por su propia sangre, no a su muerte en la cruz. Su obra no concluye con su muerte, sino que alcanza su plenitud cuando se presenta como sumo sacerdote ante Dios. Esto léelo en Hebreos 9, versículo 12 y 24 particularmente. Bueno, el altar de bronce no tiene como propósito apuntar a la cruz, sino hacia la sangre, y esta como vida y como agente de purificación, que marca el inicio del proceso para purificar los muebles sagrados y conseguir el consecuente perdón de los pecados. La sangre es aplicada en los cuernos del altar, avanzando luego hasta el altar de oro, las cortinas del tabernáculo y finalmente el propiciatorio, donde la expiación se consuma. La sangre se usaba para purificar dichos muebles sagrados de las impurezas resultantes del pecado del pueblo. La obra de Cristo no se ha de reducir a su muerte, sino que se extiende hasta su ministerio como sumo sacerdote en la misma presencia de Dios. Ahora vamos a hablar del altar de bronce. La ubicación, situado en el lugar santo. El altar de oro, altar del incienso, Éxodo 30, versículos 1 al 10, estaba recubierto completamente de oro y era más pequeño que el de bronce. Sobre él se ofrecía incienso cada mañana y cada tarde. Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Función en la expiación. Aunque comúnmente se asocia al altar de oro solo con el incienso, la sangre también era aplicada en el altar, en este altar en ciertas ocasiones. Ver Levítico 4, versículo 7 y versículo 18, y ver Éxodo capítulo 30, versículo 10. Esta aplicación demuestra que la purificación mediante la sangre no se limita al altar del atrio, es decir, al altar de bronce o al altar del holocausto, sino que también alcanza el ámbito de la intercesión, simbolizada por el incienso, y el lugar santo. De este modo, la eficacia de la sangre no solo se relaciona con el mueble al que llega a la gente común del pueblo, es decir, al altar de bronce, sino que también santifica el espacio donde la intercesión y las oraciones
a Dios eran presentadas por los sacerdotes, mostrando que todo el proceso expiatorio estaba interconectado. Relación con el Espíritu Santo, el incienso que asciende desde el altar de oro, símbolo de las oraciones e intercesiones, esto ver en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Bueno, en el Nuevo Testamento quien intercede con gemidos indecibles es el Espíritu Santo en nuestro exterior. Romanos 8:26, lo puedes leer. Así, este altar refleja la dimensión de la comunión continua y la dependencia del Espíritu en la vida de los creyentes inclusive. El Espíritu Santo hace efectivas nuestras oraciones y su acción santificadora penetra el ámbito sagrado, tal como la sangre que purifica ese altar. Propiciatorio, la ubicación y descripción bíblica. El propiciatorio, kafporé en hebreo y lasterión en griego, era la cubierta de oro sobre el arca del pacto en el lugar santísimo. Éxodo capítulo 25, versos 17 al 22. Sobre él estaban los dos querubines tallados y así se manifestaba la presencia de Dios. La función en la expiación, nota esto, en el día de la expiación, Levítico 16, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, consumando la expiación. Este acto representaba el clímax del proceso de purificación, cuando la vida, representada por la sangre, ofrecida era presentada directamente ante Dios. Relación con el Padre. En Romanos 3:25, Pablo usa la palabra hilasterión para referirse a Cristo como nuestro propiciatorio. En la tipología del tabernáculo, el propiciatorio representa el lugar donde el Padre se le presenta la ofrenda de expiación y en donde la recibe y la acepta. Es la manifestación máxima de la misericordia y la justicia de Dios, donde Dios mismo revela en su fidelidad y reconciliación, se revela a sí mismo su fidelidad y su anhelo de reconciliación, sin destruir al pecador, sino restaurándolo mediante la sangre. De este modo, el propiciatorio es el punto culminante de la obra expiatoria que se inicia con la aplicación de la sangre en el altar de bronce, que continúa con el altar de oro y alcanza su plenitud en la presencia misma de Dios. Bueno, luego continuaremos con la lectura de este documento.